Universidad Politécnica Salesiana. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Cucalón, soy psicóloga clínica de profesión, he trabajado en Ecuador, pero la mayor parte de mi carrera ha sido en los Estados Unidos, donde saqué una maestría. Me invitaron a introducir este tema de la sexualidad en la comunidad neurodivergente y qué debemos entender. Para darles un poquito de historia, desde el año, diría yo, 1999, yo inicié un proyecto de inclusión educativa en una escuela particular en Guayaquil y me preparé para poder abrir un departamento de psicopedagogía donde hacíamos inclusión incipiente, no había mucha inclusión educativa en esa época, de la comunidad de los niños que tenían síndrome de Down con un individuo por salón. Asimismo, había otro proyecto que se encargaba de autismo. Nos preparamos en Argentina, nos preparamos en Chile, todo era en cartas porque no había manera de hacerlo en línea en aquella época y el proyecto fue un éxito. De allí nace esta pasión mía por conectar a todo el que pueda con aquellos que no tienen voz, a aquellos que se les hace difícil tener un espacio, ¿no? Creo que todos merecemos un espacio en el mundo en que vivimos. Así que vamos a tocar esta temática que ni siquiera se la habla realmente, pero fue un tema que lo trabajé cercanamente y, y creo que estamos en una época, vivimos en un mundo en este momento donde sí se puede tocar esta temática y de hecho se hace importante y necesaria hacerla. ¿Mm? Entonces vamos a empezar con sexualidad en la comunidad neurodivergente y qué debemos entender. ¿Por qué hablar de ese tema? Un poquito ya les dije, porque somos seres humanos y yo siempre digo que tenemos dos cosas los seres humanos en común y que nunca va a dejar de ser. La primera es que una vez que nacemos sabemos que tenemos una fecha de caducidad y la segunda es que somos seres con una sexualidad, ¿no? Masculino, femenino, etcétera, el interín que hay hoy en día, pero esos son dos vertientes, dos fundamentos del ser humano como tal. Entonces, ahora vamos a ponerlo eso universal del ser humano aquí en Ecuador. En Ecuador, los estudios sugieren que el 5,63% de la población, es decir, aproximadamente 815.000 personas, tienen algún tipo de discapacidad. Una categoría que a menudo engloba condiciones neurodivergentes, como el autismo y el TDAH. A nivel escolar, un 5 al 6% presenta TDAH y existen 30.912 personas certificadas con discapacidad al momento. Cuando realizaron esta investigación sobre la discapacidad intelectual y sus características, es común encontrarse con términos como dificultades, déficit, necesidad, que manifiestan la necesidad de apoyo y de conocimiento acerca de la temática que presentan las personas con dificultades intelectuales para la consecución de su autonomía e independencia, que sería en última instancia lo que deseamos que cada ser humano tenga, ¿no? No siempre es posible, pero con apoyo y educación se hace el camino un poco más fácil. Ahora, estas personas también merecen la oportunidad de acercarse a la sociedad y aportar, de tener una responsabilidad social. Yo menciono ahí la American Psychiatric Association, les voy a dejar algunas referencias para que ustedes puedan entrar a los links o puedan hacer sus investigaciones personales, ¿no? Y algunas fechas son como del 2013, otras van a ver del 2012, 11, 10, pero también habrán algunas que son un poco más actualizadas. Vale señalar que pese a todo, el interés por la sexualidad, el sexo, la práctica sexual y las relaciones emocionales en estos individuos se mantienen intactas. ¿Qué dice la investigación? Judy Singer, una investigadora en 1998, ya decía que la neurodiversidad, ella trajo este concepto de neurodivergentes, es un concepto que reconoce las diferencias neurológicas de los seres humanos como una variación natural de nuestro cerebro. Más allá de creer que es una patología o un diagnóstico, es una variación natural de los seres humanos, ¿no? La sexualidad es parte del desarrollo humano, decía ella, y la neurodivergencia suele quedar fuera de la educación sexual. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Creo que es una temática que aún se hace difícil acercarnos a ella en el ámbito natural, más aún allá aquellos que llamamos
necesidad de tener una inclusión dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces, si se queda fuera de la educación sexual, pues tienen menos herramientas. Si se invisibiliza esa temática a través de mitos y prejuicios, la persona queda expuesta y vulnerable. Entonces, hablar del tema es igual a prevenir y a derechos del ser humano como tal, ¿no? Nos vamos a ir un poquito históricamente, cómo, qué se pensaba o qué se decía de las conductas sexuales de las personas con discapacidad. Siempre se negaba, primero siempre se ha negado la posibilidad de que tengan una vida sexual, se abandona la temática porque se los infantiliza. Hay una estigmatización donde creemos que estas personas son infantiles por siempre o que no tienen derecho a esta libre expresión de sus necesidades, ¿no? De hecho, al final mencionaré un caso que yo lo atendí particularmente y es importante que sepamos que estas personas sí tienen ciertas conductas, pero no es porque son conductas patológicas, sino que son conductas porque no han sido educados, ¿no? Entonces, aquí también les voy a dejar las referencias para que ustedes puedan indagar luego en las redes, ¿no? Y puedan ver también en las páginas web todos estos autores que hablan de esta temática ya hace mucho tiempo. En la misma línea, la sexualidad ha sido discriminada y olvidada, siendo señalada por conductas negativas, mitos, estereotipos, sin base científica. Por ejemplo, eh, decir que son abusivos sexualmente o que no tienen límites sexuales o estas estereotipos, discriminaciones que hacemos y que luego sabemos que no tienen base científica, simplemente son experiencias sociales que hemos tenido al acercarnos a ciertos individuos que efectivamente no tienen límites porque no se los ha educado, pensando que sus conductas son infantiles, pero en realidad no son infantiles. Y esto ha llevado a dejar a un lado el derecho de estas personas de su libre expresión sexual y también desvalorizando las capacidades, las distintas capacidades que tenemos, ¿no? Incluida pues la de la sexualidad. Esto es una doble causal, digámoslo así, de tabú clínico en el tema sexual y en el tema de discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual experimentan emociones y deseos igual que los demás, tanto físicos como emocionales. No en la misma intensidad, no de la misma forma, porque hay diversidad debido a la neurodivergencia que presentan, pero sí tienen deseos y tienen inclusive deseo de ser pareja, de casarse y tener vidas como comunes y corrientes como todos tenemos, ¿no? Muchos de ellos lo logran. Ahora, en nuestro país, efectivamente, esto está aún muy, muy, muy en pañales porque el sistema no ha permitido que se eduque a los niños y a los padres, de tal manera que sepan que la disciplina, el orden, el cuidado corporal también le pertenece a estas personas y también tienen que tener el derecho de la libre expresión de sus necesidades y valorar todos estos sueños y deseos que ellos tienen, ¿no? Y se los va regulando, se los va regulando. Las personas con discapacidad intelectual experimentan las mismas emociones, decía hace un momento, ¿no? Tanto físicos como emocional, presentando las mismas necesidades a nivel afectivo que el resto de la humanidad. Y allí les dejo los autores para que puedan investigar un poco, sin olvidar que la sexualidad forma parte de sus vidas y repercute este tema de la sexualidad en su salud física y mental. Es indispensable prestarle atención. Ahora, ¿qué entendemos por sexualidad? Disculpen que allí se ha cruzado, no sé qué pasó con las letras, me imagino que cuando abrí el sistema. La neurodiversidad no niega la discapacidad, pero rechaza la idea de que la diferencia neurológica en sí misma sea una patología. Como decíamos en el autor anterior, que es simplemente una forma distinta del cerebro de procesar y de atravesar el mundo, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿y qué significa la sexualidad y qué implica, no solamente para la neurodiversidad, sino para todos? Pero en este caso, para ellos, implica lo básico, que es el cuidado del cuerpo, el sentido del placer, afectividad de unos con otros, vínculos, identidad de género y orientación sexual. Y hoy en día que hay tanta información en las redes y en todas partes acerca de estas temáticas, si ellos tienen acceso a un
a un teléfono, a un sistema de redes. Eso es devastador realmente porque se empiezan a identificar o a perder su identificación natural o la orientación que tengan debido a que se ven expuestos a la media, ¿no? Ahora, la Organización Mundial de la Salud ya en el 2006 definía para también las personas con neurodiversidad que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, seas divergente o no, y que presentes a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades, la orientación sexual, el placer, la intimidad y la reproducción. Yo trabajé en los Estados Unidos muchísimos años y allá hay una ley muy controversial que habla acerca de cómo los padres tienen la potestad de hacer uso de la ley para poder evitar que sus hijos que tengan digámoslo así, un trastorno severo, sea de conducta o de déficit intelectual, puedan acceder a la medicina, al cuidado médico para evitar embarazos no deseados, ¿no? Entonces, es una ley que está vigente, no se aplica en este momento, pero está vigente, que viene desde 1800, ya, pues fueron las primeras leyes que sacaron para poder tener como la autoridad de que no tuvieran una población muy grande con déficits intelectuales. No se ha usado en mayor cantidad, pero aún está vigente y es un tema que siempre se discute en las universidades, ¿no? Es un peligro al mismo tiempo que es una herramienta, entonces sí se debe educar a los padres de familia y en el Ecuador no creo que tengamos leyes que lleguen a ese alcance, pero sí sería interesante no legalizar, pero sí plantearse conversatorios de esta naturaleza, ¿no? Para cómo educar a los padres de familia y cómo ayudarlos porque las personas con neurodiversidad suelen tener, si tienen discapacidades que son severas, suelen ser muy vulnerables ¿no? a la violencia. Salud sexual. En la actualidad, aunque las actitudes hacia la sexualidad de las personas con discapacidad sí ha cambiado bastante, la verdad, desde que yo inicié mi carrera, son cada vez mejores, siguen estando en desventaja igualmente, porque no se les da acceso a la educación. Es un tema como, creo yo que aún los profesionales, yo doy asesorías a colegios y, y veo que los profesionales aún tienen diría yo, como una distancia, ¿no? Hay bloqueos, hay actitudes que todavía no saben cómo manejarse frente a estos chicos o cómo enfrentar ciertas situaciones que ellos presentan y prefieren evitar, no mirar o decir, uy, me tocó, uy, pasó aquello, esto o aquello, y nada más como una sorpresa, como no saber qué hacer. Entonces allí intervenimos los profesionales y educamos acerca de lo que es la salud sexual y cómo se ponen los límites, pero también los educamos a ellos, a los chicos que están incluidos en las escuelas regulares, y tenemos que enseñarles cómo usar su cuerpo, cuáles son los lugares donde pueden ir, cómo poner límites, cómo decir que no, cómo aceptar que te digan no, y a las demás personas que están en el entorno de la misma manera, ¿no? En la mayor parte de la sociedad se mantiene una visión de la persona con déficit intelectual como asexuados o niños eternos, a lo que se demuestra como una tendencia a infantilizar o desexualizar su conducta mediante una postura sobreprotectora. Es evidente que ellos necesitan una protección distinta que los demás, es evidente, pero no necesariamente tiene que ser sobreprotectora. Se puede ir educando poco a poco para que el individuo también pueda aprender a decir no y poner sus límites y establecer los momentos en que pueda relacionarse socialmente de una manera saludable, ¿no? Fine and Maclan en el 2006 dicen que la negación de la sexualidad en poblaciones consideradas vulnerables aumenta el riesgo de abuso y disminuye la autonomía. No obstante, para poder evitar poner en riesgo la salud sexual, es imprescindible actuar de forma responsable y precavida, siendo preciso adquirir habilidades para reflexionar sobre sus actos, reconocer los riesgos ante la ausencia de medidas de precaución o las posibles consecuencias en otras personas, de lo que hablábamos hace un momento. En uno de los casos que vamos a comentar, el chico tenía 14 años, estaba en la escuela secundaria y
eh, salía de las clases cuando quería y de repente tocaba físicamente a algunas de las profesoras y ellas decían, venían a nosotros, que éramos quienes estábamos haciendo asesorías, y nos decían, no sabemos qué hacer. Y la pregunta era siempre hacia ellos, ¿qué sueles hacer? ¿Qué harías si es un chico que no tiene un déficit intelectual o una situación especial? ¿Qué harías tú? Entonces la persona dice, bueno, le pondría límites, no le permitiría que se me acerque, etcétera. Bueno, del mismo modo hay que hacerlo. Me da pena. ¿Por qué te da pena? Porque lo infantilizan al individuo. Y los chicos y las chicas no son infantiles. Aunque se vean tiernos, aunque se acerquen de una forma infantil, no son infantiles y son adultos conscientes de lo que están haciendo. Y nosotros como adultos conscientes, si queremos un mundo inclusivo e igual, tenemos que aprender a ponerles límites y a dejar que el otro llegue hasta donde puede llegar y ellos también aceptar un límite. Entonces se trata de una educación global, de romper estigmas, de hablar de temáticas que se nos hacen incómodas y sí, desagradables, pero en ocasiones porque no sabemos realmente cómo proyectarnos o cómo eh, entrar en esa temática, pero hay que hacerlo, tenemos que romper, esas son barreras que también tenemos que romper. La inclusión es en todos los sentidos, ¿no? La mayoría de las personas con discapacidad intelectual sí muestran interés por el sexo, señalando el deseo por mantener relaciones amorosas, románticas y sexuales. Esto en una asociación Vale que está dedicada a la inclusión educativa, ahí la pueden revisar. Las personas con deficiencia intelectual usan mecanismos que tienen a su disposición para satisfacer sus necesidades sexuales a través del contacto corporal o momentos de intimidad propios o compartidos como cualquier otra persona. No obstante, esta investigación señala que las manifestaciones sexuales pueden ser más explícitas. Se pueden observar conductas sexuales inadecuadas debido a no recibir información, como mencionábamos anteriormente, y la formación de índole sexual afectiva durante su desarrollo evolutivo, además de una sobreprotección, que también lo hemos mencionado, y estado de vigilancia por parte del entorno. Stokes, Newton and Carr, todas estas referencias que les dejo son muy importantes para que ustedes las revisen, ya que allí van a encontrar definiciones y elementos científicos que realmente pueden respaldar un trabajo un poco más profundo, ¿no? Que esta temática que estamos revisando el día de hoy. Las personas en el espectro autista, por ejemplo, pueden desear relaciones íntimas, pero suelen carecer de espacios seguros, no saben cómo aprender las habilidades sexuales o sociales. Hellmans en el 2007 decía que la falta de educación sexual adaptada está asociada a mayor confusión, ansiedad y conductas de riesgo en personas con desarrollo neurológico diverso. Las personas con discapacidad intelectual obtienen menos información, perdón, menos información en esta materia. Las personas con discapacidad intelectual obtienen menos información en esta materia. Y los apoyos que se les ofrecen no son suficientes a veces en comparación con los iguales que no tienen discapacidades, teniendo por tanto mucho conocimiento, no teniendo mucho conocimiento sobre lo que es su salud sexual, ¿no? Y quedando como en estados de confusión. Es por ello que esta desigualdad conlleva mostrar ciertos malentendidos e interacciones sexuales insatisfactorias, tal como dificultades en la identidad sexual, que suele darse mucho. Desde el año 2020 se ha podido registrar esta dificultad en la población neurodivergente. Mitos frecuentes. Son asexuales, como ya dijimos, no entienden la sexualidad, son infantiles, no pueden tener relaciones. Algunas experiencias frecuentes es realmente que el procesamiento sensorial es distinto, la comunicación social es más literal y la necesidad de normas claras y explícitas es evidente. Mayor diversidad de identidades y orientación. Eso es lo que ellos necesitan. Ahora, otro punto importantísimo es la sensorialidad y el cuerpo, que es totalmente distinta. Puede haber hipersensibilidad o hiposensibilidad al tacto, reacciones distintas a olores, rechazo a la intimidad, impacto al placer. El consentimiento también debemos entender que es sensorial y es indispensable educarlos en esa temática, ¿no? La American Psychological Association dice que la intervención psicológica debe promover autonomía de los individuos y que ellos deben aprender a tener un consentimiento informado,
ya que debemos enseñar no solamente a ellos, pero nosotros y a todo el entorno el respeto por la diversidad cultural, sexual y funcional de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, dentro del espectro autista, las mujeres tienen bajos niveles de función sexual y se sienten menos positivas respecto a tener relaciones amorosas o sexuales con los hombres. En cambio, los hombres dentro del espectro autista desean tener relación íntima y desean tener una vida romántica, amorosa y de hecho casarse, ¿no? De acuerdo a los niveles, a los distintos niveles en que ellos están. La falta de educación sexual muestra que la mujer está más expuesta al riesgo de ser víctima de abuso sexual que los hombres. Y el hombre dentro del espectro autista tiene más posibilidades de engancharse en actividades sexuales a solas. El hombre dentro del espectro autista tiende a tener más deseo por una relación romántica, como decíamos anteriormente, y sexual que la mujer. Ahora quiero compartirles un par de casos para que ustedes más o menos vean cómo se da esta temática. Perdón. Me consultaron por un chico de 22 años, diagnosticado con trastorno del espectro autista nivel 1, donde sí son altamente funcionales. Trabaja de hecho, vivía con su mamá, pero de forma independiente, hace todas sus cosas independientemente y consultaba porque se sentía frustrado por los intentos de tener vínculos afectivos y no lo lograba. Así que conoce una chica de otra cultura, el americano, ella latina, y empieza a ir al psicólogo porque él quería saber cómo acercarse sin ser invasivo, porque ya le habían dicho que era invasivo. Así que aspectos relevantes de este caso en particular era su dificultad para interpretar las señales implícitas, ansiedad social, deseo explícito de tener una relación y falta de educación sexual adaptada a sus necesidades. Era extremadamente respetuoso, entonces la persona se acercaba, no podía percibir mucho, solo percibía ligeramente que había algo que no estaba bien en su forma de vincularse afectivamente, pero nada más. Y las intervenciones que hicimos fue, perdón, psicoeducación en consentimiento explícito, trabajo sobre la comunicación directa y acuerdos, validación del deseo sexual sin patologizar el tema y diferenciar el error social de la mala intención, ¿no? Y una comunicación clara con la persona. A través de los 2 primeros años que ellos tuvieron una relación emocional, romántica, terminaron en matrimonio, ¿no? Entonces sí se puede, no en todos los casos, pero hay casos que si son altamente funcionales, sí se puede. Este caso, estos son 2 casos que quiero compartirles, de 2 adolescentes con síndrome de Down, niña y niño. Estos 2 jovencitos estaban en la misma escuela privada y el varón tenía un lenguaje oral y escrito muy limitado. Su conducta era bien impulsiva y en ocasiones se masturbaba públicamente, no de una manera grotesca, pero implícita. Su acercamiento físico era muy impulsivo, ¿no? Y amedrentaba a las personas que estaban a su alrededor. Siempre presentaba conversaciones incómodas y la gente no sabía cómo decirle que no. Era un chico muy querido en la institución, entonces las personas le permitían más allá de lo que realmente le hubieran permitido a otra persona. Así que a él tuvimos que tomarlo realmente uno a uno, primero para explicarle que sus sensaciones son normales, ¿no? De si le gustaba la profesora, si le gustaba a alguien, pero que habían formas de estimularse que no fuera frente a la persona, sino en privado. Por otra parte, explicarle lo que era la masturbación, explicarle cómo se portaba un caballero, literalmente. El cambio de él fue tan dramático, tan drástico, se convirtió en un caballerito realmente que venía hasta de corbata al colegio y nos hacían la broma de qué fue lo que era lo que le habíamos hecho. Pero simplemente fue educación, a pesar de que él tenía un lenguaje oral muy escaso y escrito casi nulo, pero aprendió sus límites, a no acercarse. Él le escribía 4 palabras a alguna chica que le gustaba y las chicas se asustaban y no sabían qué hacer y le dejaban de hablar. Entonces educamos a la población para que aprendieran a decirle que no tenían interés
y que querían ser amigos y él aprendió a aceptar eso. Así que así pasó los años de su colegio, high school, ¿cómo se dice? Secundario. Y la niña, que estaba en el mismo colegio, a ella su madre la había educado muy bien. Sin embargo, el tema de la menstruación, como la habían infantilizado mucho, le era un tema desagradable. Y cuando tuvo su primera menstruación fue un día muy traumático para ella. Lloraba terriblemente diciendo, ya no voy a ser niña, ya no voy a ser niña. Entonces le explicamos lo que significaba ser niña, lo que significaba ser adolescente, adulto, que era solo un proceso corporal, que le permitía también, le daba acceso a las relaciones sexuales y a concebir. Y entonces ella decía, por supuesto, que ella no quería ser mamá, tenía solo 14 añitos. Se hizo un trabajo muy importante con la familia, con la institución educativa. Y más adelante, después de 3 años de estar juntos en la secundaria, empezaron a hacer un grupo, porque era una secundaria donde se permitía un chico por aula que tuviera síndrome de Down únicamente, que eso es otra temática, pero que va implícita con esto. Es bien importante que las instituciones educativas aquí en el Ecuador, que no lo hacen, pero me encantaría poderles abrir como depositarles la semilla de que se especialicen en ciertas características, porque al ver estos grupos de chicos de síndrome de Down en este colegio, cómo crearon vínculos sociales y salían juntos y hacían actividades y participaban dentro de la institución como parte activa de la institución, pero también entre ellos, ver a sus pares, a otro que habla como yo, que se maneja como yo, que procesa las cosas casi como yo, permitió que estos dos chicos crecieran, empezaran a salir y hoy en día están casados con la supervisión de sus familias respectivamente, ¿no? Pero son pocos los casos que se dan así e implica un montón de cosas, como la ley de la que hablábamos que existe en los Estados Unidos y como otras cosas que son posibles. Es posible darse, pero implica a toda la comunidad como tal, ¿no? Ups, perdón. Ahora les quiero dejar estas referencias que me parecieron sumamente importantes. Esta victimización del autismo, también el proyecto para la prevención de abuso sexual de niños y adolescentes, que es de la Facultad de Medellín, pero habla mucho del tema de inclusión, y también la de la vida sexual y afectiva de las personas con síndrome de Down, que les será una gran referencia. Así que muchísimas gracias por escuchar y espero que toda esta información les sea de ayuda para el propósito que se han dispuesto.